Hoy te desvelo cómo conectar tu energía sexual con tu creatividad y cómo utilizar esta combinación tan poderosa para llevar tu negocio al siguiente nivel. Si estás buscando otras maneras de crecer, este episodio te va a dar algunas claves. Vamos a hablar primero sobre cómo conectar con la energía sexual a través del breathwork y después te voy a contar 7 desafíos relacionados con la creatividad y en la energía creativa que me encuentro mucho en las emprendedoras y en las empresarias. Soy Anet Manubens y te doy la bienvenida al podcast de Inconsciente Femenino. Este es un rincón para empresarias y emprendedoras que están comprometidas de verdad a dejar de ser ellas mismas el mayor freno para el crecimiento de su negocio. Este es un lugar, un rincón en el que vamos a profundizar en el desarrollo personal para el crecimiento profesional. Y voy a empezar este episodio contándote un poco que el movimiento de inconsciente femenino, en realidad, si me pongo a hilar fino, nació de mi energía sexual creativa, de conectarme por primera vez de manera más consciente, más profunda a esta energía. Y es que no voy a profundizar demasiado en la historia de mi embarazo, mi primer embarazo, mi desconexión con el útero, cómo fue todo esto, porque lo cuento en el episodio 4, en el que hablo también sobre el breathwork y sobre la metáfora del sótano, pero sí decirte que fue justo esta desconexión de estar totalmente alejada de mi útero, de no conocerlo como órgano sexual creativo, lo que me llevó a través de mi embarazo, el parto y toda la posterior exploración intensiva que llevé a cabo. ¿Cómo puede ser que lleve tanto tiempo de mi vida desconectada de estos órganos sexuales femeninos, la que hizo que me metiese en el mundo del breathwork? Y fue a partir de ahí que nació este movimiento. Así que me parece como un buen comienzo contarte que realmente podemos utilizar esta energía sexual para crear hijos y para crear negocios y movimientos. Y aprovecho un pequeño inciso para contarte sobre una saboteadora interna que, bueno, está ahora mismo, en este momento en el que estoy grabando este episodio, llamando a la puerta porque quiero visibilizar más que el trabajo con las saboteadoras internas, algo que estamos haciendo durante toda la vida, por muy expertas que seamos en el tema. Yo vengo de una familia en la que ha habido siempre mucho foco en la ciencia y no tanto en hablar de energías, por ejemplo. Es un tema que siempre ha sido como más, bueno, no hablamos de eso, o no existe, o más tacharlo de eso no es ciencia. Y la verdad es que eso ha creado en mí una parte interna que yo llamo la intelectual interna, que hace que en los momentos en los que yo salgo aquí en público a hablar de energía sexual, se active esta parte diciendo, pero ¿qué haces? ¿Dónde vas? ¿No? Como creándome cierta sensación de inseguridad, de miedo en todo lo que digo, porque no está a lo mejor tan avalado aún por la ciencia. Y simplemente quiero sacarlo a la luz y visibilizarlo, que las saboteadoras internas, por mucho que las conozcamos, van a estar ahí a veces desaparecen, pero muchas veces van a seguir estando ahí, y aún así es posible decir, oye, lo veo, lo visibilizo, incluso lo puedo transmitir, y aún así puedo dar este paso de decirle a mi intelectual interna, tranquila, está todo bien, podemos hablar de la energía sexual creativa, porque es algo que has vivido tú en tus propias carnes, que has acompañado a otras mujeres a hacer este proceso y sabes en lo más profundo de ti misma que es la clave para muchos de los desafíos que nos vamos encontrando en el negocio. Y como introducción me gustaría mencionar que estoy formada en 2 profesorados, en 2 disciplinas ofrecidas por Sayiva Hurtado, que para mí es una persona que me ha inspirado mucho, me ha aportado mucho y he aprendido mucho de ella. Una es la respiración ovárica, alquimia femenina, y el otro es sexualidad sagrada, pulso tántrico. Y estas 2 disciplinas utilizan la respiración. En concreto, la que más utilizo con mis clientes es respiración ovárica, alquimia femenina, y lleva la palabra alquimia, que es una palabra que mi intelectual interna no está muy familiarizada con esta palabra. Ahora lo digo y está ella diciendo como, Dios, ¿cómo lo dices? Pero sí, me gusta traerlo aquí porque
Este concepto de alquimia lo que representa muy bien es justo lo que estamos haciendo al utilizar nuestra energía sexual creativa en nuestro negocio o en las distintas áreas en las que queramos utilizarla. Pero en concreto voy a centrarme más en la dirección del negocio. Y la base de todo esto es que los ovarios, el útero, los senos son órganos sexuales femeninos, son partes de nuestra anatomía femenina que tienen un potencial energético enorme. Es la semilla de la vida, podríamos decir. Es el lugar donde la mujer, la fuente creativa del universo, tiene toda esta energía creadora, ¿no? Es donde nacen, o sea, donde crecen, donde las semillas de lo que va a ser un futuro humano se empiezan a crear su cuerpo y también esta energía creativa. Es importante señalar que no es solo para crear hijos o hijas humanas, sino que también todos estos proyectos, todos estos negocios, todas estas ideas que queremos traer al mundo desde una perspectiva, desde un plano, un punto de vista más energético, también podemos utilizar la energía del útero, de los ovarios, de los senos para traer estos hijos, hijas en forma de proyectos, de emprendimientos, de ideas al mundo. La energía de la vida, podríamos decir que en el cuerpo de la mujer viene desde los óvulos, desde los ovarios, y por eso en respiración ovárica, alquimia femenina, es una técnica que está orientada a aprender a movilizar esta energía interna de la vida, al fin y al cabo, que es del proceso de creación. Es un proceso de sensibilización, de tomar conciencia, de limpieza energética, podríamos decir, en la que hacemos a través del movimiento, porque suele haber movimiento en la zona del centro sexual femenino, en la zona de la pelvis, del útero. Hacemos también muchos movimientos en la zona del corazón. Ya habrás visto, si me sigues en Instagram, es, @AnetManubens, verás que muchas veces en stories pongo mi propio proceso de hacer estas técnicas, estas respiraciones, que es algo que mínimo hago una vez por semana desde hace ya varios años y que acompaña todas las decisiones importantes que tomo del negocio, todas las acciones. Es como ese momento de conectar conmigo, de alinearme, de liberarme de estrés y de saber simplemente cuál es el camino. Es más, hace poco estaba buscando asistente virtual y esa decisión de decidir cuál de las mujerazas con las que he hablado es la que va a ser parte de mi equipo, es una decisión que dejo para estos momentos en los que estoy alineándome conmigo misma a través de la respiración y del movimiento. Entonces, el objetivo de utilizar el movimiento y utilizar la respiración es que como mujeres tomamos conciencia de nuestra infinita fuerza creativa, porque somos la fuente creativa del universo. Tenemos la capacidad de crear y de generar vida en nuestro interior. Este fuego que vibra en toda la zona del útero, en toda la zona de los ovarios, que nos enciende y que viene de esos centros sexuales y crece y puede ir expandiéndose por el resto del cuerpo. ¿Qué pasa? Que muchas veces tenemos esta energía sexual creativa totalmente bloqueada o demasiado como descontrolada. Son como tendencias que veo y ahí vamos con los desafíos que quiero contarte sobre la creatividad, pero lo que quiero así darte es simplemente unas pinceladas de cómo es hacer una sesión de este tipo de breathwork. Y la verdad es que hay distintas respiraciones, pero lo que tienen todas en común es que hay como una guía, hay una voz, que suele ser la mía si te acompaño yo a ti, que te da ciertas indicaciones y a la vez mueves el cuerpo, puede ser que muevas por ejemplo, el centro del corazón, y a veces bombeamos la zona del periné, cerramos como la zona del periné y empezamos a subir esa energía que normalmente viene de abajo, ¿no? De nuestro centro sexual, y empezamos como a subirla y a bombearla hacia los distintos centros que tenemos, la parte de los chakras, te puedes imaginar los distintos chakras que tenemos, vamos como subiendo esta energía y dejando que circule libremente y que llegue a donde tenga que llegar. Y muchas veces lo que conseguimos es como generar cierta conciencia y un despertar interior. A base de utilizar esta energía sexual creativa
ir moviéndola por el cuerpo, ir expandiéndola por el cuerpo, llega un momento en el que despierta los chakras, los centros energéticos más de aquí, de la parte de la cabeza más elevados, o no sé cómo llamarlos, pero más que tienen que ver con un plano a lo mejor más espiritual y más de conciencia, de ver en nuestro interior. Y es como que despierta ciertas, iba a decir partes, pero es justo la parte que no es una parte, ahora detallo en eso, cierta sabiduría interior, me gusta más llamarlo así, cierta inteligencia interior, cierta sabiduría interior que hay veces que lleva mucho tiempo estando apagada. Entonces es aprender a utilizar esta energía sexual, moverla por el cuerpo, liberarnos de las corazas que nos hemos estado poniendo en distintas partes del centro del cuerpo, en distintos centros energéticos. Por ejemplo, la coraza del corazón es muy frecuente, la tenemos, diría que todos y todas, ¿no? De habernos ido protegiendo tantas veces de que nos rompan el corazón, como que nos hemos ido poniendo corazas, y es ir liberándonos de esas corazas y dejando que esta energía vaya ascendiendo por nuestro cuerpo y llegando a este despertar interior, llámalo despertar de conciencia, llámalo despertar de tu sabiduría interior, despertar de la parte más sabia de ti misma. A mí lo que me gusta decir es que despierta un estado del self, lo llamo yo, desde la teoría de las partes internas, porque lo que hacemos muchas veces detrás del telón de mi programa estrella es como que vamos recopilando partes internas que son, en realidad son fragmentos de nosotras mismas, y mientras más vamos recopilando, más nos vamos acercando a la puerta de atrás, vamos entrando puerta por puerta y más nos vamos acercando a esa parte que en realidad no es ninguna parte, que es como la observadora de todo. Es como te puedes imaginar en una orquesta, ¿no? Como si las partes internas fuesen los distintos instrumentos que se suelen basar mucho en mecanismos de defensa, y cuando las vas recopilando y las vas conociendo te das cuenta que detrás, en el fondo, hay un director, una directora de orquesta que es la que tiene la visión de todo, la que puede tomar decisiones desde un lugar más centrado, más alineado en nosotras mismas. Y al final, lo que buscamos con la respiración ovárica, la alquimia femenina, es que cuando una mujer cede su poder, como muchas hemos hecho alguna vez en nuestra vida o incluso seguimos en ese estado, cuando cedemos nuestra energía sexual, nuestra energía creativa, cuando no estamos conectada a ellas y dejamos penetrar indiscriminadamente cualquier cosa en nuestro entorno, cuando llenamos nuestros distintos cuerpos, el físico, el espiritual, el mental, el emocional, de corazas que al final lo que hacen es consumir nuestra energía vital y nos aleja de nuestro poder personal, lo que estamos haciendo es alejarnos de esa conexión con esa esencia, con esa directora de orquesta. Y lo que hacemos con la respiración, con el breathwork, es disipar todas estas partes internas con todos sus miedos, con todos sus mecanismos de defensa, dejarlas un poco de lado y conectar directamente con este estado de self, con esta parte sabia de nuestro interior, y dejar que sea ella la que nos diga cuál es el camino. Y esto tiene que ver también con creatividad. Así es como me gusta a mí vivir la creatividad. Así es como ha nacido Inconsciente Femenino, con todas sus puertas y todas sus escaleras y todos los recovecos que hay que descubrir, que hay por descubrir dentro de esta casita de Inconsciente Femenino. Todos vienen de utilizar ese movimiento, esa respiración, para tener desde aquí, desde todos los centros energéticos alineados, la claridad y la confianza del siguiente movimiento de mi negocio, la siguiente acción creativa va a ir por ahí, y hacia allí vamos, ¿no? Desde esta alineación que viene de una sabiduría interna. Y a eso es a lo que me refiero con utilizar la respiración, el breathwork y nuestra energía sexual creativa para avanzar en nuestro negocio. Cuando hablamos de creatividad, lo primero es que es imprescindible la creatividad en el mundo de los negocios, en el mundo del emprendimiento, porque al fin y al cabo nos movemos en un ambiente de innovación continua y en el que está muy valorado y muy buscada nuestra autenticidad. Entonces, innovación, autenticidad son claves, y la creatividad tiene mucho que ver con estos dos aspectos.
Y hay algo que, si me sigues desde hace algún tiempo, si me has oído otros episodios, sabrás que a veces menciono el modelo de la danza de las polaridades, en el que no voy a profundizar en este caso. Para eso está el episodio 3 de la energía masculina, en el que doy algunas pinceladas y entro en el arquetipo del guerrero, pero sí que me gustaría para poder que me vayas siguiendo un poco la pista, si es que ya conoces este modelo del que he hablado antes y has participado en mis talleres de la danza de las polaridades que hice hace mucho tiempo, es que cuando estamos hablando de la creatividad, el arquetipo con el que yo lo trabajo o con el que yo lo enfoco es el arquetipo de la doncella. Y los 7 desafíos en los que voy a profundizar a continuación tienen que ver con la polaridad del arquetipo de la doncella con el arquetipo del padre. Y si no sabes de lo que estás hablando, de lo que estoy hablando, simplemente puedes esperar a siguientes episodios en los que me tome el tiempo de profundizar más en esta polaridad o en estos arquetipos. Estos 7 desafíos que voy a traer, los agruparía en dos polaridades. Por un lado está la desconexión con la creatividad y por otro lado, en el otro polo estaría la creatividad descontrolada o desestructurada, la llamaría. Vamos con la desconexión con la creatividad, que es algo que, aunque en el mundo del emprendimiento esté muy valorada y sea muy necesaria la creatividad, te sorprendería saber cuántas mujeres y seguramente hombres están desconectadas de esta energía. Aunque sean personas innatamente muy creativas, las circunstancias o la manera en la que estamos viviendo, actuando, a veces hacen que esta energía creativa esté totalmente bloqueada, estemos desconectadas de ellas. Es cuando nos empezamos a sentir sin inspiración o sin, a veces incluso pasión o motivación. Y uno de estos desafíos que me encuentro en este grupo de desconexión con la creatividad es cuando estamos sobrecargadas de tareas más, las he llamado operativas, no sabía cómo llamarlas, pero más del día a día del negocio, más operativas, ¿no? Más enfocadas en la parte técnica o administrativa de nuestros negocios, en contabilidad, estrategia, logística, marketing, llevar nuestro equipo. Y hay veces que cuando empezamos a escalar, pues es necesario que vayamos adquiriendo, más tomando este rol, ¿no? Y a veces hay todas las dificultades que se nos presentan cuando delegamos hacen pues que al final acabemos nosotras con estas tareas y que nos desconectemos de este otro gran ámbito que son las tareas más de carácter creativo. Y es importante que nos tomemos un momento para reflexionar si es nuestro caso, cuántas tareas tengo cada día, cada semana en mi lista de cosas que hacer y si estamos dedicando espacio, días, mm, poniendo huecos en nuestra agenda para poder dedicarnos a ese proceso creativo en lo que sea, porque hay muchos ámbitos en nuestro negocio en los que podemos aplicar nuestra energía creativa. Y hay veces que no estamos encontrando el tiempo porque estamos tan en el modo hacer de estas tareas más operativas, técnicas, más de gestión, y que nos vamos alejando más y más de esta energía creativa, entonces se nos hace un mundo ponernos a ello. Pero si estás notando que te está pasando, es una señal de alarma de que es necesario crear esos espacios de no tener que hacer nada o de foco creatividad. Y hay veces que en ese momento nos creamos presión a nosotras mismas de si estamos desconectadas con nuestra creatividad. No nos sale como empezar a ello, pero es algo que la creatividad necesita espacio para poder gestarse, igual que el útero necesita espacio para poder traer una nueva vida al mundo. Nosotras necesitamos espacio, necesitamos vacío. El útero es un órgano vacío que por dentro, justo por eso, porque si sentimos el vacío, si no nos da miedo estar en el vacío, empiezan a nacer las ideas creativas. Entonces, simplemente señalar eso, que es un motivo que me encuentro mucho que hay detrás de esta desconexión con la creatividad, el tener un día a día muy sobrecargado de tareas muy operativas, muy administrativas. El segundo desafío que me encuentro es
lo he llamado falta de espacio mental y tiene mucho que ver con lo que acabo de comentar. Es tener una rutina, un día a día laboral sin tiempo para la reflexión. Y cuando empezamos a tener esa falta de espacio, es de cajón que la creatividad deje de fluir y que entremos más en el copia y pega de estrategias, de contenido, de servicios, de no conectar tanto con esa creatividad y cuál es ese mensaje que quiero traer al mundo desde lo más profundo de mi ser, sino más con el qué necesito, qué tengo que hacer y sin tomarnos ese espacio en el que desde el espacio surgen las ideas simplemente. El tercer desafío que me encuentro es encontrarme con esas, valga la redundancia, son esas partes internas que tienen miedo al fracaso, que están paralizadas por el temor de que sus ideas no sean suficientemente buenas. Aquí tiene mucho que ver, por lo general, una saboteadora interna que yo llamo la perfeccionista interna, que seguro que muchas y muchos conocéis, que tiene miedo a que nuestra idea no la lleve a cabo de la manera suficientemente perfecta como para traerla al mundo. Entonces, esto puede a llevar a que no confiemos en nuestra creatividad y que evitemos arriesgarnos en traer nuestras ideas al mundo, aunque dejan de estar en ese cajón de las ideas y traerlas al mundo. Entonces, resumiendo estos 3 desafíos que me encuentro en las mujeres que vienen con un poco de desconexión con la creatividad, tenemos el estar sobrecargadas de tareas de carácter más operativas del día a día, el no tener espacios para el vacío, para el espacio mental y tener en lo profundo de nuestro interior miedo al fracaso. A mí lo que más me ayuda cuando entro, porque es algo que hay veces que nos ocurre durante mucho tiempo, no le prestamos atención, no nos salta la alarma de aquí, podría empezar a generar más espacio para no desconectarme de mi creatividad y llega el momento en el que es tarde, pero también es algo que va fluctuando y que cada mes nos va pasando más o menos y que podemos ir vislumbrando antes de que estos patrones se incrusten, por así decirlo, podemos ir ya viéndolo poco a poco, cuando hay menos tareas que nos den espacio para la creatividad en nuestro día a día. Y a mí lo que me ayuda mucho es conectarme con el arquetipo de la doncella, en el que no voy a entrar ahora, o utilizar el breathwork, la respiración ovárica, alquimia femenina en este caso, me ayuda muchísimo a que simplemente estos bloqueos se reestructuren y volver a entrar a ello. En esos casos, pues si me doy cuenta de que estoy entrando en que no estoy creando espacio para la creatividad, simplemente respiro más durante esa semana y de alguna manera vuelvo a entrar en contacto con este flujo creativo. Eso es lo que me ayuda a mí, pero seguramente tú tengas tus otras maneras, como puede ser bloquearte cierto espacio libre en la agenda, puede ser ir a correr, puede ser ir a conciertos, a eventos, a ver arte, cosas que te inspiren y que te puedan traer una vez más a conectarte con esta energía creativa. Por otro lado, tengo la otra polaridad, he llamado, que tiene que ver con la creatividad desorganizada. Y aquí tengo cuatro subtipos que he encontrado, 4 motivos, 4 desafíos que me encuentro a veces en las emprendedoras y empresarias con las que hablo. Por un lado está lo que he llamado la dispersión en las ideas. Son personas que conozco que llegan a mí abrumadas o saltando de un proyecto a otro sin completar ninguno. Es demasiada energía creativa con muy poco orden y entonces lo que vas haciendo es coges la idea pero no la sigues hasta el final y ya estás llena de pasión otra vez y entonces dices, bueno, es que ahora esto no es lo que toca, dejas ese otro proyecto y empiezas otra vez y al final no consigues acabar ninguno de tanta energía creativa sin ningún tipo de estructura y de orden. El segundo punto que quiero mencionar en esta categoría de creatividad desorganizada es la falta de enfoque y estructura.
Seguro que te ha pasado alguna vez, seas más o menos creativa, más o menos estructurada, seguro que te ha ocurrido alguna vez que tienes un montón de ideas y las empiezas a escribir sin orden, sin organización, sin estructura y de repente tienes una idea súper buena en un papel que lo pones en un lugar y luego tienes otra idea en un documento y luego cuando quieres volver a estas ideas, un día después, una semana después, un año después, no sabes dónde ir. Y esto es algo que nos puede ocurrir con más o menos facilidad dependiendo del sistema que tengamos de organización, de cómo sea nuestro padre interno, es el arquetipo que utilizo para hablar de estos temas de orden y estructura. Y es muy importante que dediquemos tiempo a crear estos sistemas en los que vamos a encontrar nuestras ideas, esos proyectos de ideas más fácilmente, porque si bien la creatividad es importante, mucho más importante es esta capacidad, no más importante en el sentido que sea más importante, sino que es necesario, a eso me refiero, que podamos tener también esa capacidad de estructurar todas estas ideas para organizarlas y para que dejen de ser simplemente ideas y que puedan pasar a acciones y que puedan pasar a servicios, a contenido, a lo que estemos creando con esta energía sexual creativa. El tercer punto que quiero mencionar es parecido a uno que mencioné anteriormente. Hablé en la otra categoría de no poder conectar con la creatividad. Saqué a la perfeccionista interna y aquí la voy a sacar también, pero quiero que entendamos un poco el matiz que tiene una diferencia. El desafío al que me refiero es el perfeccionismo creativo. Aquí está esta parte interna que lo que hace es que tenemos un proyecto, tenemos una idea, estamos en ello y estamos trabajando en ella y no acabamos nunca. Le damos más vueltas, le damos más vueltas y le damos más vueltas y nunca es lo suficientemente bueno por lo que no paramos y nunca llega a ser un proyecto que llega a ver la vida real, ¿no? Es estar preparando eternamente un lanzamiento que al final nunca haces porque no está lo suficientemente perfecto. Esto es lo que yo llamo el perfeccionismo creativo y es distinto a lo que he comentado antes. El matiz está en que la perfeccionista interna que tiene miedo al fracaso, como suele ser el caso, en el caso anterior, cuando no estamos conectando con nuestra creatividad, lo que hace es que ni siquiera nos pongamos, que sea más en el terreno de no tanto del hacer, sino que el perfeccionismo hace que nos congelemos y que esas ideas se queden en ideas y ni siquiera pasen al papel. En el caso del que estoy hablando ahora, y es a veces importante ver estos matices para descubrir estas dinámicas de autosabotaje en nuestro interior. Lo que me estoy refiriendo es cuando ya hemos pasado esas ideas al papel, cuando estamos súper motivadas, creando y nos comemos la historia, nos creemos la historia de que estamos haciendo, de que estamos en ello, pero nunca sabemos poner el punto y final. Es un pequeño matiz, pero es importante a veces para diferenciar cómo están dándose estas dinámicas en nuestro interior, porque al final todos estos desafíos que te estoy contando no son más que maneras que encontramos nosotras mismas con todas nuestras partes internas de sabotearnos a nosotras mismas. Y por último, el último desafío que encuentro es en tener una falta de equilibrio entre la creatividad y los negocios. Y es que a veces tenemos tanta energía creativa en nuestro interior, estamos tan motivadas con ellas, que estamos creando todo el rato, pero no estamos descuidando aspectos más prácticos del negocio, como puede ser la rentabilidad o el marketing o la gestión del tiempo, que están haciendo que al final, a largo plazo, nuestro negocio, nuestro proyecto, nuestro emprendimiento no sea sostenible a largo plazo. Entonces, mucha atención a eso porque hay muchos emprendimientos que cierran justo por esto, por no encontrar ese equilibrio entre la creatividad,
el arquetipo de la doncella, y en estos aspectos más de la vida diaria de mi emprendimiento, mi negocio, tiene que tener suficientemente recursos como para seguir siendo sostenible a largo plazo. Y a veces para ello tenemos que ponernos a tareas que no nos apetece tanto si somos más creativas, o sin más, que no nos apetece tanto ponernos a hacer el marketing o mandar las cosas a publicidad, o ponernos a ver nuestras finanzas, pero que es importante hacerlo. Entonces, en estos casos lo que yo trabajo es el padre interno, que también es este arquetipo que tiene que ver más pues con... Yo a veces utilizo esta frase que es como la doncella es el arquetipo hace la fiesta, ¿no? Es el encargado de disfrutar de esta fiesta de creatividad, pero no habría ninguna fiesta, la doncella no podría hacer ninguna fiesta si no tuviese un padre equilibrado, que es el responsable de que haya esos recursos, todo eso que necesitamos en el mundo del día a día para poder organizar una fiesta. Y también es algo que a veces me ocurre, que tengo mucha energía creativa circulando, y lo que me ayuda una vez más es respirar, ir al breathwork, utilizar la energía sexual creativa que a lo mejor está muy condensada en una zona de mi cuerpo, porque esto ocurre a veces cuando tenemos mucho esta energía creativa, a lo mejor está como mucho en nuestra cabeza, o a veces se queda mucho, estamos mucho en el hacer, o está mucho en la parte del útero, pero si no la circulamos, a veces también ocurre que no estamos encontrando este equilibrio entre crear y también accionar, y todos los distintos ámbitos que necesitamos integrar para que nuestro negocio siga prosperando, siga creciendo y se pueda consolidar y crecer de la manera que queremos. Y al final, esto es lo que estamos buscando, y Inconsciente Femenino es un movimiento que busca que más mujeres como tú y como yo podamos traer nuestra causa al mundo y podamos crear todas esas estructuras y integrar todas esas partes que nos van a permitir justamente en relación a lo que estamos hablando ahora, integrar esa estructura, integrar esa creatividad y poder así traer nuestros mayores regalos, mayores tesoros al mundo. Muchas gracias por estar ahí. Te recomiendo pasarte por la newsletter de Inconsciente Femenino si quieres saber más, una perspectiva más íntima de todos estos retos que me voy encontrando en el negocio, que me voy encontrando con mis clientas, para profundizar más desde una perspectiva más personal e íntima en todas estas dinámicas de autosabotaje que nos encontramos a la hora de expandir nuestro negocio. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio.